Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A usted, hermano, hermana, que nos está acompañando en este culto de adoración. También bienvenido a aquellos amigos y amigas que están con nosotros esta mañana. Les voy a invitar para que usted también en casa pueda estar con su Biblia para poder leer Primera de Pedro 2:9. La palabra de Dios dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es un tiempo muy hermoso para poder escuchar la palabra de Dios. También en este momento vamos a alabar a quien, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. ¿Quién soy yo para que mi tú pienses y que escuches mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras, eres mi amigo fiel.
amigo, que tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Amados amigos que nos visitan en esta mañana, estamos realmente celebrando un tiempo hermoso porque es el bicentenario de nuestra independencia. Seamos libres por siempre, ¿no? Es importante, pero como decimos nosotros los cristianos, los creyentes, los hijos de Dios, los seguidores de Jesús, el conocer a Cristo es lo que nos hace libres realmente. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes en esta preciosa mañana. Es un día domingo, el día que nos reunimos, el día especial para nosotros. Y queremos en esta mañana comenzar hablando de algo muy importante en la vida del cristiano. La bienaventuranza
que está en el Sermón del Monte, esas bienaventuranzas, nos hablan acerca de cualidades, características que debemos tener como cristianos. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de la bienaventuranza que está en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 3. ¿No? Mateo 5, 3 va a decir, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Sermón del Monte es un mensaje para los cristianos de hoy y de todos los tiempos, los verdaderos discípulos de Jesús. Es un mensaje que nos muestra la necesidad absoluta de nacer de nuevo y la gran bendición que experimentan aquellos que viven de acuerdo a esta enseñanza. Quedémonos con este pensamiento en la mente y empecemos con las bienaventuranzas que nos muestran el carácter de los creyentes, lo que deben ser, lo que debemos ser todos los cristianos, las características que deben manifestarse en todos los cristianos. Aunque hay errores, hay imperfecciones, unos se mostrarán algunas características más evidentes que en otros, pero todas estas cosas que veremos no son tendencias naturales, no son cosas que se posean de nacimiento natural, no son cosas que el ser humano pueda poner en práctica por sí mismo, sino que son una disposición dadas por la gracia de Dios por medio de la acción del Espíritu Santo. Nosotros establecemos una diferencia clara entre el cristiano y el no cristiano, entre el que vive para sí egoístamente y para el mundo y el que vive en este mundo para glorificar a Dios. La diferencia entre el que confía en sí mismo y su capacidad y el que confía en Dios y en su gran poder. La diferencia de los que viven en el reino de las tinieblas y los que viven en el reino de la luz, en el reino de Dios. Por eso en esta mañana comenzamos con esta bienaventuranza. Bienaventurados, dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Número 1, bienaventurados. ¿Qué es lo primero que leemos en el verso 3 de Mateo? Bienaventurados. Este es un adjetivo que identifica a un grupo particular de personas, a un tipo especial de personas. No todos podemos ser calificados de esta manera, sino algunos. Y entonces, comenzamos que aquellos que son calificados de esa manera son más que dichosos, más que felices. La traducción de bienaventurados incluye el significado de felices, el significado de dichosos, el significado de afortunados. Pero, ¿saben? Nos quedamos cortos con esto porque no indica el grado de esta felicidad, no indica el grado de esta dicha y de esta buena fortuna, ¿no? Que para nada quiere decir buena suerte, ¿eh? Los que se describen en esta bienaventuranza son mucho más que afortunados, dichosos o felices. No es una felicidad pasajera, leve, como la que se obtiene al ganar un título, al tener un empleo, al haberse graduado, ni siquiera por obtener algún bienestar material, sino la felicidad completa, verdadera, que no es producto del trabajo humano, sino que viene directamente del cielo, directamente de Dios, que es producto de su bendición. En el libro de Proverbios, capítulo 10, verso 22, dice, por ejemplo, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que estos ciudadanos del reino son dignos de ser admirados y felicitados. La concordancia llamada Strong traduce entre los significados de esta palabra el ser supremamente bendecidos. Y por lo tanto son aquellos dignos de ser felicitados y admirados por lo que han recibido. Al entender que son supremamente bendecidos, debemos hablar entonces de dos cosas. La primera es que este supremo bien viene de Dios.
del Dios supremo, del Dios grandioso y eterno. Y la segunda, que no es un logro humano. Así que no son bienaventurados los que tienen dinero o carecen de él. No son bienaventurados los que sacaron buena participación de un negocio. Son bienaventurados los que han sido supremamente bendecidos por Dios. Pero tenemos una pregunta. ¿Quiénes? ¿Y por qué razón utilizamos esa expresión de sumamente o supremamente bendecidos? Número 2, los pobres en espíritu. Este es nuestro segundo punto, el cual debemos reflexionar en esta primera bienaventuranza. Nuestro Señor Jesucristo logra captar y mantener la atención de su auditorio, declarando algo totalmente contrario a lo que sus oyentes estaban pensando hasta ese momento. Algo que la cultura de ese momento no admiraba, sino al contrario, veía con desdén, ¿no es cierto? Vamos a escuchar de Jesús también nosotros algo que nuestra cultura actual no concibe, o sea, no lo tiene presente, sino que va en contra de lo que culturalmente se ha pensado que es motivo de alegría, motivo de dicha, ¿no? Cristo nos dice, bienaventurados, supremamente bendecidos. ¿Pero quiénes? Los pobres en espíritu. Aquí hay algo raro. Para nuestro entendimiento natural, caído, nuestro entendimiento pecaminoso, ¿cómo así? ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Debemos empezar aquí a declarar que este supremo bien es un acto libre proveniente de la gracia de Dios a favor de aquellos que ante Él son pobres en espíritu. Y aquí debemos determinar, no los pobres económicamente. Un comentarista declara acertadamente que la pobreza no garantiza espiritualidad. Y esto creo que todos lo hemos evidenciado. No necesariamente los pobres económicamente creen en Dios. No todos los pobres confían y son felices en Dios. No todos los pobres económicamente se rinden ante Dios y temen su nombre en lo que está pasando con ellos diariamente. Muchos se la pasan diciendo y añorando como el pueblo de Israel, si tuviera esto y aquello. Y envidian y algunos hasta roban a los que tienen y viven haciendo trampas y engañando a otros para sacar provecho. Así que interpretan mal este pasaje, los que hacen votos de pobreza y aquellos que enfocan el evangelio únicamente a los pobres económicamente. El evangelio es para todos, tanto pobres como ricos, porque ambos están lejos de Dios. Ambos necesitan ser reconciliados con Dios. Así que los pobres en espíritu no son los pobres económicamente. Cuando me refería al pueblo de Israel, no estoy hablando de la totalidad del pueblo de Israel en este tiempo. Aquellos que saliendo de su estado esclavizante que tenían, ellos cuando salen rumbo a la tierra prometida, ¿no? Estaban ya libres y se iban a un lugar que Dios había preparado para ellos. Pero sin embargo, ellos añoraban y decían, ¿y por qué no tengo tal cosa? Y mejor hubiera quedado allá. Entonces, ellos aparentemente estaban en una pobreza económica, ¿no? Porque estaban caminando por el desierto, pero no entendían lo que Dios les había dado. Entonces, a eso me refería yo cuando decía así como el pueblo de Israel, porque por ejemplo, en nuestro país tenemos mucha pobreza, pero sin embargo, esos pobres económicamente no son aquellos que se rinden ante la voluntad de Dios. Por el contrario, muchas veces, ¿no? Muy bien, hemos visto entonces la parte que les estaba diciendo, no los pobres económicamente, más bien los que no confían en sí mismos. Este y otros pasajes no se refieren a la pobreza como la carencia de bienes en este mundo, sino a la confianza en sí mismo, contrastando con la confianza de Dios.
Pero esto de ser pobre en espíritu no suena para nada agradable, ¿no es cierto?, en nuestros días. Tampoco lo fue en la época de Jesús. Hoy vemos cómo se promueve la autosuperación personal, la elevación de la autoestima, la confianza en sí mismo. Tú eres el Dios de tu vida, el poder de una visión personal, el poder de la mente. ¿Todo esto en qué se enfoca? En la confianza propia, ¿no? En la dependencia de sí mismo. Claro, lo cual también llamamos independencia personal, ¿no? En la personalidad de cada cual. Y saben, amados, aún en la iglesia, cuántos sermones, cuántas enseñanzas que sobreestiman la responsabilidad humana, mueven la fe del enfoque único y exclusivo que debemos tener en Dios para ponerlo en el ser humano, en la confianza en la fuerza, la capacidad humana, la voluntad del ser humano, lo que es completamente vano. ¿Sabe? En el libro de Jeremías, capítulo 17, verso 5, dice, maldito el varón que confía en el ser humano y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. La confianza en sí mismo, amados, delante de Dios, no es un ejemplo bíblico en personajes de la talla del apóstol Pablo, por ejemplo, ¿no? Acompáñenme en 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, versos 1 en adelante. Leamos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, no confiar en sí mismo no significa dar la impresión de ser desconfiados, de ser nerviosos, tímidos, débiles o flojos, ¿no? Como algunos lo son de manera natural. Pero recuerden que esta bienaventuranza y el resto de ellas no son una capacidad o característica natural, como hemos dicho. ¿Quiénes entonces son realmente los que son pobres en espíritu? Letra C, los que dependen y confían por completo en Dios. Acompáñenme en Isaías 57. La Biblia es tan hermosa que la Biblia a nosotros nos comienza a abrir el panorama, ¿no? Abrir nuestra visión. En el capítulo 57 del libro de Isaías, verso 15, leemos. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Lindo, ¿no es cierto? Los que dependen y confían por completo en Dios, ellos son realmente los pobres en espíritu. Esta actitud se observó en los siervos ilustres de Dios que no confiaron en su capacidad. Para ellos no era su justicia o su santidad al estar delante de Dios. Recordemos al profeta Isaías, por ejemplo. Vamos al profeta Isaías, capítulo 6. Capítulo 6, versos 5 en adelante. Usted está con la Biblia a su costado, ¿no es cierto? O la Biblia en sus manos. Entonces, podemos rápidamente llegar a esos versículos, ¿no? Isaías capítulo 6, versículos 5 en adelante. Bueno, Isaías tiene una visión, ¿no? Que está relatada en este capítulo 6. Y voy a referirme a los versículos 5 en adelante.
o al 4, y dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, dice el profeta, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Tremendo, ¿no? Han visto mis labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Entonces, los pobres en espíritu son aquellos que reconocen que no tienen nada delante de Dios, sino solo pecado. Tal como lo hizo el apóstol Pedro al ver que estaba ante el mismo Hijo de Dios. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, verso 8, hay una declaración del apóstol Pedro, ¿no? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, que soy hombre pecador. ¿Quiénes son pobres en espíritu? Los que a pesar de su personalidad fuerte, su disciplina y aquellos logros que pueden alcanzar, no consideran eso como valioso ante la presencia, justicia, gracia y gloria de Dios, como ocurrió con el apóstol Pablo también. Vayamos al libro de Filipenses, ¿no? Nuevo Testamento, el libro de Filipenses, capítulo 3. Vamos a Filipenses, capítulo 3, versículos 4 en adelante. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pero el mayor ejemplo de esta virtud lo hallamos en el mismo Señor Jesucristo, que siendo igual a Dios, se humilló para tomar nuestra semejanza, al hacerse como nosotros, ¿no es cierto? Al hacerse hombre y se sometió voluntariamente al Padre, dependiendo por completo de él para hacer la labor que el Padre le había encomendado de venir a salvar a su pueblo. Estos son los pobres en espíritu, los que confían y dependen por completo de Dios, los que ponen sus ojos en Cristo como su único Señor y Salvador, el dador de la fe, dador de la vida eterna, nuestro Redentor, el único que puede quitar de nosotros ese orgullo y esa arrogancia y las consecuencias eternas de nuestro pecado, del infierno de fuego que podemos pasar por la eternidad. Tenemos ante Dios. ¿Qué tenemos ante Dios? ¿Años de experiencia cristiana? ¿Una vida moral intachable? ¿Una lista de títulos y logros que nos hagan merecedor de su amor y que eso nos haga reconocernos como hijos de Él? Mira, si crees, amado, tener algo que mostrar a Dios distinto a tu pecado, no sabes, ni sabemos delante de la presencia de quién estamos. En esta mañana debemos rogar a Dios que nos abra los ojos para ver nuestro pecado, para ver nuestra maldad, que estamos delante del Santo y que podamos contemplar su gracia y hallar refugio en él.
Número 3, siguiendo con lo que dice esta bienaventuranza, cuando hablamos bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. La tercera parte de esta bienaventuranza nos da la razón de la misma. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso utilizamos esa frase que dijimos inicialmente. Supremamente bendecidos. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí tenemos dos cosas. El reino presente y el reino futuro. El reino presente. Cristo está presente. Porque se ha cumplido lo dicho por los profetas acerca de la venida de este Mesías Salvador. Se ha dado inicio a la época de liberación y bendición del pueblo que estuvo oprimido en tinieblas y en angustias. Vayamos al Evangelio según San Lucas capítulo 4. San Lucas capítulo 4, versículo 18. Hermoso pasaje. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y el verso 19, a predicar el año agradable del Señor. Con la venida de Cristo, amados, se ha manifestado el reino visible de Dios en la tierra. En el libro de Colosenses capítulo 1, verso 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya disfrutamos de los beneficios de ser ciudadanos del reino de Dios. El cristiano ya goza de la presencia de Dios en su vida. Ya está gozando de las promesas de Dios. ¿Sabe? Qué lindo es eso, porque eso nos permite alegrarnos. Porque sabemos que todo lo que Dios ha prometido se cumple perfectamente en Cristo. El que ante la presencia de Dios llega totalmente vacío y desprovisto de todo, cuando llega a Cristo es saciado y colmado de bendiciones por su Salvador y Señor. Les pregunto, ¿no gozan ustedes, hermanos, de la nueva vida en Cristo que Dios a través de Él le ha regalado? ¿No gozan de esa paz de tener comunión con Dios? ¿No se alegran en el hecho que han sido perdonados y que Dios no les tomará más en cuenta sus pecados porque Cristo pagó por ellos? Para mí es una alegría inmensa saber eso. Tenemos la dicha de saber que Dios está con nosotros siempre, amándonos, cuidándonos, sustentándonos. Y lo estamos viendo en este tiempo de dificultades. Dificultades económicas, políticas, sociales. El Señor ha dicho, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré contigo. Te van a pasar muchas cosas, vas a tener muchas pruebas, pero yo estoy contigo. Les pregunto, ¿no hemos experimentado la obra de Dios en nuestros corazones al ser transformados en personas nuevas? Con nuevas disposiciones, con el afecto verdadero por la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si estas cosas han pasado en nuestras vidas, es muestra que el reino de Dios ya está presente y lo estamos viviendo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Ya está presente. Hemos hablado también del reino futuro. ¿Por qué? Porque aún falta la consumación, la plenitud de ese reino. Cuando Cristo venga por segunda vez y entonces todos sus enemigos estén bajo el estrado de sus pies y sean lanzados al infierno por la eternidad junto con el diablo y sus ángeles y todos los que no creyeron al evangelio. Pero para los pobres en espíritu está garantizada la entrada amplia, generosa al reino preparado por el Padre Celestial desde la eternidad.
Acompáñenme. Mateo capítulo 25. Verso 34. Entonces, el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. De los pobres en espíritu es el reino de los cielos, pues ellos han sido objeto del infinito favor de Dios, de aquella gracia eterna. Debemos concluir esa frase que hemos utilizado. Son supremamente bendecidos los que no tenemos nada que presentar delante de Dios. Los que no confiamos en nada que tengamos o hagamos, sino que vamos y estamos en total dependencia del Señor. Los que hemos sido librados de nuestro orgullo y elevamos nuestra alma a Dios en completa dependencia y sumisión, en completa dependencia de esa gracia hermosa, de esa misericordia. Por eso, amado, hoy debemos ponernos a los ojos del santo, del justo, del perfecto, del eterno y todopoderoso Dios. Miremos a Cristo, el Dios perfecto que se hizo hombre y vivió perfectamente sin mancha, sin pecado alguno. Murió en la cruz por tus pecados y los míos. ¿Qué tenemos que decir ante Él? ¿Qué confianza o qué mérito podemos presentarle? ¿Qué logros podemos resaltar al saber que si quebrantamos un punto de la ley somos culpables de todo? ¿Qué cosas podemos mostrar a Dios si no es nuestro pecado? Si somos guiados por el Espíritu de Dios y reconocemos que no tenemos nada, reconocemos nuestra condición ante las exigencias del Dios Santo y vamos a Él sin esperanza alguna en lo que hemos hecho, en nuestros esfuerzos o nuestras capacidades. Amados, si vamos en absoluta sumisión y dependencia de su gracia y de su misericordia, entonces tú eres uno de aquellos supremamente bendecidos. Qué lindo poder saber eso. Solamente me emociona el pensarlo. ¿Sabes, amado? Porque para ti es el reino de los cielos. Para ti es el perdón eterno. Para ti es la justificación eterna. Y para ti es la herencia eterna con todos los santificados. Amados, amadas, no nos olvidemos. Queremos ser pobres en espíritu. Sometámonos totalmente al Señor. Para tener eso, aquí hemos dicho, el reino de los cielos, el perdón eterno, la justificación eterna y la herencia eterna. Eso es lo que Dios nos da, nos promete. Por eso lo que deseamos es ser como Él quiere, pobres en espíritu. Vamos a orar. Dios de toda gracia, Dios lento para la ira y grande en misericordia. Estamos delante de tu presencia, Señor, en esta mañana, dándote gracias. Dándote gracias por tus promesas, Señor. Dándote gracias porque a pesar de las circunstancias que vivimos, tú nos has dicho felices, dichosos, bienaventurados los pobres en espíritu. Aquellos que vienen a mí en total sumisión y dependencia, porque ellos tienen el reino de los cielos. Oh Padre, te damos gracias en esta mañana. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Gloria a ti por siempre. Dejamos nuestras vidas delante de tu presencia, Señor amado, y nos comprometemos, oh Padre, a seguir adelante. En medio de las situaciones, pruebas, dificultades, crisis que tenemos que enfrentar en la vida, sabemos que tu presencia siempre va con nosotros, Señor. Padre, no solamente te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestra familia,
Te entregamos nuestra ciudad, te entregamos nuestro país. Señor, permítenos, oh Padre Celestial, hablarle a otros de lo que necesitamos para poder heredar el reino de los cielos. Gracias, Padre. Alabado sea tu nombre por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados. Un abrazo a cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte. Gloria a Dios. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte. Quiero servirte, más y más aún quiero servirte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero servirte. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte. Agradecemos a nuestro Dios Padre por la prédica de su siervo. Gracias a nuestro Dios. Por favor, tratemos de ponerlo en práctica lo que hoy hemos escuchado. Muy bien, también les voy a invitar a cada uno de ustedes que por favor me acompañen a leer Malaquías 3, del 6 al 8. La palabra de Dios dice: ¿por qué yo, Jehová, no cambio? Por estos hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no lo guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis:
¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. En este tiempo, hermanos y hermanas y amigos, les voy a invitar, por favor, que nos acompañen para poder orar por nuestros diezmos y por nuestras ofrendas. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia que tú tienes. Gracias por la provisión día a día que tú nos das. Aún sin merecerlo, tú nos bendices, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Bendice al dador alegre, Señor. Y aquel que no tiene trabajo, tú provee, por favor. Gracias en el nombre de Jesús. Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, oh, poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste en las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste en las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, oh, increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres 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 increíble. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste en las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste en las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, oh, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. Muy buenos días, mis estimados hermanos.
Una vez más, hoy día, el Día del Señor, siempre conectándonos de esta manera para celebrar nuestro culto. Agradezco a Dios, hermanos, porque sé que usted está haciendo un esfuerzo, de repente no a lo acostumbrado, porque para nosotros lo acostumbrado era ir al templo, ¿no? Hoy nos tenemos que acostumbrar a esta nueva modalidad de conectarnos. Espero, hermanos, que de verdad con mucho entusiasmo usted esté esperando el día, la hora para conectarnos y celebrar nuestro culto de adoración. Agradezco al Señor y sé que Dios te ha hablado esta mañana. Estamos iniciando ya el mes de agosto. Hemos terminado el mes de julio, el mes de la patria. Y bueno, hoy hemos considerado comenzar una serie de estudios relacionados con las bienaventuranzas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Y quiero que hoy te quedes con esta primera bienaventuranza maravillosa que nuestro Señor nos dejó allí, ¿no? Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano amado, mantenga tu corazón siempre humilde, siempre aislado de todo orgullo, de toda vanagloria, con esa actitud de servicio, con esa actitud de honra a tu Dios, de honra a nuestro Creador y de respeto y amor entre nosotros. Que Dios nos ayude. Hermanos queridos, mantengámonos firmes. No se olvide que también la iglesia tenemos muchas otras actividades durante la semana. Los miércoles a las 7 de la noche, usted sabe, tenemos una cita para juntarnos a orar. No se pierda, por favor. De igual forma, así como cuando usted tiene un horario para dormir, un horario para comer, y cuando llegó el horario usted ya está listo, esa es la forma que tiene que usted también atender sus necesidades espirituales. Llegado la hora de celebrar el culto, debemos estar disciplinadamente a ese horario, conectándonos. Así que los miércoles, hermanos, 7 de la noche, conéctese y unámonos en oración. Los miércoles vamos a estar hoy tocando, meditando sobre un gran libro de la Biblia. Bueno, todos los libros son palabra del Señor, pero este mes de agosto vamos a estar en el libro de Efesios, mirando las grandes enseñanzas que nos tiene este libro de la Biblia. No se pierda, mi amado hermano, por favor. También tenemos, si usted tiene sus jóvenes, anímelo que se conecte los sábados. Si usted tiene adolescentes, de igual manera, los matrimonios los jueves, las mujeres también los jueves, 5 de la tarde, los niños, y bueno, no se pierda estas actividades que tenemos como iglesia. Queremos agradecer a nuestro Señor por permitirnos este día, habernos conectado y haber tenido este maravilloso culto. Estoy seguro que nuestro Dios nos habló. Estoy seguro que nuestro Dios alimentó tu espíritu, alimentó tu alma, porque eso lo necesitamos para poder seguir batallando contra toda adversidad que en este mundo nos toca enfrentar. Les ruego que, para terminar, tengamos unas palabras de oración, pero acérquese a Dios en esta hora, agradeciéndole por este espacio de tiempo que nos ha permitido conectarnos. Agradecelo al Señor por la salud, por la vida y por esta libertad de poder congregarnos aún por este medio. Inclina tu rostro con mucha reverencia y oremos a nuestro Señor. Padre bendito, Dios todopoderoso, a ti clamamos, Señor, en esta hora, agradeciéndote, Padre, porque tú, Señor, eres quien nos das la vida, quien nos sustentas cada día. De ti viene el querer como el hacer. Por eso, Señor, es que nos hemos podido reunir esta mañana, primer domingo del mes de agosto. Y es una bendición tan grande, Señor,
saber que estamos iniciando un mes más de este año con las bendiciones sobreabundantes en nuestra vida, pero también, Señor, con la esperanza que cada día será mejor porque tú estás cuidando de nosotros. Protege y cuida a tus hijos, Padre bendito. Pastorea tus ovejas. Cuida, Señor, al anciano, al niño, al huérfano, a la persona más vulnerable. Cuídalo, Padre, mi Dios amado. Protégelo, Señor, permanentemente. Te agradezco, mi Dios soberano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. No se olvide de los programas de durante la semana. Les esperamos.